¿No le parece raro que no presente cargos? Señor Murray, le explicaré algo muy importante para usted.
Muy buenas noches, queridos participantes. Les saluda Miriam Villanueva. Soy la asesora académica del Centro de Capacitación Consultoría Internacional Público-Privada Galeno. Les agradezco y les doy la bienvenida a este curso gratuito de patología neurológica desde la urgencia. Esta noche nos acompaña la doctora Jenny Gabriela García Hidalgo. Bien, estimados participantes, para una buena exposición se les recomienda por favor mantener el micrófono apagado, al igual que el video. Las preguntas o dudas que pudieran tener seguramente lo van a realizar al finalizar la exposición de la doctora. Y aquellos participantes que todavía desean inscribirse en este curso, lo pueden solicitar a través de mi número de WhatsApp, que lo estaré dejando en el chat de este Zoom y en el chat del Facebook. Sin más demora, esperando que sea muy provechoso para cada uno de ustedes, doy pase a la doctora. Adelante, doctora Jenny, buenas noches. Muy buenas noches, muchas gracias por la invitación. Bueno, en esta oportunidad vamos a estar con el tema de patología neurológica desde la urgencia. Bueno, vamos a empezar hablando sobre lo que es neurología en urgencias, ¿no? Nos dicen que desde estos últimos años ha habido un incremento en las consultas médicas en la urgencia hospitalaria. Ah, para englobar lo que viene a ser los síntomas neurológicos por los que un paciente acude a urgencias, vamos a decir que este corresponde a un 8 o 10% de todos los casos que nos vienen a urgencias. Y estos van a requerir una valoración por especialidad, específicamente en neurología o neurocirugía. ¿Cuáles van a ser los motivos de consulta más frecuentes en este tipo de casos, de este tipo de patologías? Tenemos patología cerebrovascular, tenemos cefaleas, diferentes tipos de cefaleas, tenemos las crisis epilépticas. Entonces, todas estas van a corresponder a un 50% de los casos de neurología en urgencias. Ahora, el paciente, ¿cómo debemos abordar a un paciente neurológico en urgencias? Principalmente lo que vamos a hacer es una buena anamnesis, porque gracias a la anamnesis nosotros vamos a poder entender o vamos a tener un diagnóstico presuntivo de lo que está ocurriendo con nuestro paciente, ¿no? Le tenemos que preguntar qué ha comido, desde cuándo ha pasado, si hay un dolor, desde cuándo es, cuánto tiempo, hacer el Alicia que conocemos, ¿no? Entonces, toda esa anamnesis que ya conocemos, la debemos realizar con nuestro paciente. También debemos hacer una exploración, vamos a hacer toda la exploración que corresponde a neurología. Vamos con pruebas complementarias. En este tipo de pacientes neurológicos vamos a tener que hacer, por ejemplo, una tomografía, una resonancia neurológica lo que nuestro paciente y para ello requerimos de estas pruebas con punción lumbar, por ejemplo, podemos realizar algunos laboratorios, los laboratorios de siempre, ¿no? Hacer un hemograma, una prueba de orina, etcétera, ¿no? Los laboratorios básicos. Dentro de lo que es la exploración, vamos a hacer en esta parte sugerentes con la exploración de los pares craneales, ya que eso nos van a ayudar a identificar qué lugar está afectado en nuestro paciente. Tenemos aquí que tenemos que hacer un diagnóstico presuntivo principalmente, no es con el cual ingresa nuestro paciente. Posterior a ello podemos hacer un diagnóstico sindrómico, de acuerdo al síndrome que podría tener, diagnóstico topográfico, esto dependiendo de la región que esté siendo afectada, y un diagnóstico etiológico, es decir, la causa, ¿no? Lo que estamos viendo que podría ser la desencadenante de esta patología neurológica.
Dentro de la anamnesis vamos a ver que no difiere mucho de la medicina general. Entonces vamos a ver la patocronia, ¿no? Entonces vamos a recoger de forma detallada toda la historia temporal de los síntomas que ha ocurrido, ¿no? Vamos a ver la instauración. Vamos a preguntarnos cómo comienzan los síntomas, desde cuándo comienzan los síntomas, desde cuándo esta persona ha empezado a sospechar de estos síntomas, ¿no? Puede haber empezado con vómitos, no sé, un dolor, puede haber escuchado ruidos, lo que llamamos acúfenos, ¿no? Puede haber también fotopsias, ¿no? Diferentes síntomas y signos que podemos encontrar en nuestro paciente. También tenemos que ver el curso, ¿no? Si fluctúa, si hay mejoría completa, ¿no? Si desde el momento que le ha ocurrido hasta el momento ya se encuentra bien, entonces todo eso tenemos que ver, ¿no? Vamos a valorar lo que son las funciones superiores, como les decía, vamos a ver los pares craneales, ¿no? Y dentro de los pares craneales tenemos también lo que es la campimetría, podemos hacer la prueba de campimetría. Podemos hacer la prueba de campimetría principalmente para ver los pares craneales, como un ejemplo, ¿no? Aquí en esta imagen estamos viendo que está realizando una prueba de campimetría el médico a su paciente. Hoy en día ya existen aparatos que te realizan la campimetría. A nivel motor, vamos a ver los reflejos, entonces tenemos que ver los reflejos, ¿no? Osteotendinosos, si hay afectación de estos, cómo está el tono y trofismo de los músculos, entonces para esto nos va a servir mucho los reflejos. También vamos a valorar la sensibilidad, si siente o no nuestro paciente en las áreas donde vamos a hacer las pruebas. Entonces es muy importante ver tanto la parte motora como la parte sensitiva. Una vez realizado esto, hacemos la parte de coordinación de los movimientos. Entonces, para esto vamos a utilizar semiología, ¿no? La semiología que hemos aprendido. Entonces, podemos hacer diferentes maniobras para ver qué tal está su coordinación de nuestro paciente, ¿no? Luego vamos con la marcha, ¿no? ¿Cómo es que está caminando nuestro paciente? Puede que nuestro paciente tenga un problema a nivel de la vía vestibular. Es por eso que todos los pares craneales, la evaluación de los pares craneales nos va a ayudar mucho a la hora de hacer un buen diagnóstico. No olvidemos que hacer la exploración neurológica puede ser normal, es decir, que al hacer momento de exploración todo puede salirnos normal, ¿no? También podemos ver el fondo de ojo. En el caso de las cefaleas es muy importante hacer un examen de fondo de ojo para verificar a qué nivel está, ¿no? Se está afectando a la retina, ¿no? A los vasos. Hay que distinguir también lo que son los signos sutiles, porque algunos signos pueden ser muy sutiles. Si bien estamos valorando los reflejos, puede haber que en el momento que nosotros hagamos un reflejo en la patela, por ejemplo, en el tenor rotuliano, mueva el brazo, por ejemplo. Eso es algo que no podría ocurrir, ¿no? Entonces tenemos que verificar ese tipo de signos sutiles que podría tener nuestro paciente. Puede tener algunos hematomas, etc. Ahora, la importancia de la anamnesis y la exploración. Veamos aquí en porcentajes cómo es la importancia. Fíjense que lo más importante a la hora de abordar a un paciente en urgencias por neurología es hacer una buena anamnesis, ¿no? Posterior a ello, hacer una buena exploración neurológica. Si nosotros somos, eh, somos exhaustivos y sabemos realizar todas las pruebas de semiología que hemos aprendido como médicos, entonces va a ser para nosotros muy sencillo poder diagnosticarlo, ¿no? Y posteriormente, para confirmar nuestro diagnóstico presuntivo, realizamos pruebas complementarias, ¿no? Dentro de las pruebas complementarias, principalmente tenemos una tomografía, y en la tomografía vamos a poder verificar si efectivamente hemos hecho un buen diagnóstico, principalmente si se trata a nivel, si ha ocurrido algún tumor, ¿no? Si sea un tumor a nivel del cerebro, etcétera, o puede ser un golpe, ¿no? Que le ha producido esto. Ahora, dentro de las urgencias neurológicas tenemos la crisis epilépticas, las cefaleas, infecciones del sistema nervioso central, debilidad aguda,
mareo y vértigo, principalmente vienen por mareo y vértigo, aunque no lo crean. También neurooftalmología, entonces todas estas patologías son principalmente el país en el que estemos, ¿no? Puede que en su país sea más, no sé, infecciones del sistema nervioso, o puede ser más un ACV, ¿no? Entonces depende mucho el país donde lo estamos viendo. Vamos a ver estas patologías en urgencia. Vamos primero con una crisis epiléptica. Dentro de las crisis epilépticas tenemos que ver la actitud que nosotros vamos a tomar con nuestros pacientes dependiendo de lo que vamos viendo. Primero, tenemos aquí, lo dividimos en tres. En el primer paso vamos a ver primer episodio de crisis comicial. Es el primer episodio que ha tenido nuestro paciente, ¿no? Él les va a decir, no es la primera vez que me pasa. Entonces, eso lo tenemos que tratar de diferente forma, ¿no? Vamos como segundo punto, la crisis en paciente epiléptico conocido. Es decir, este es un paciente que sabe que, o sea, que ya tiene epilepsia, que tiene ya estas crisis. Entonces, pero ha ocurrido que está, no sé, variando, ¿no? Puede que sean muy repetidas o puede que la crisis sea muy diferente a como antes él la tenía, entonces por eso viene el paciente. Y como número 3 tenemos un estatus epiléptico, ya esto es de hospitalización. Vamos entonces con la primera crisis. ¿Qué tenemos que hacer en la primera crisis, no? Principalmente lo que tenemos que mentalizarnos es que la primera crisis no siempre tiene que ser epilepsia. Puede que haya convulsionado, sí, ¿no? Puede que haya tenido que sea muy parecido a una crisis epiléptica, pero no siempre tiene que ser epilepsia, ¿ya? Entonces vamos a identificar, si nos dice que es la primera vez que le ha pasado, tenemos que buscar la causa. Entonces, la vamos a dividir en dos, crisis sintomática aguda y crisis sintomática remota o tardía. Entonces, vamos con las crisis sintomáticas agudas. Dentro de estas, vamos a tener que pueden ser por causas metabólicas, pueden ser por un ictus, ¿no? Puede ser por, por tóxicos, puede ser por consumo de alcohol exagerado, puede deberse a estimulantes como son los opiáceos, ¿no? Pueden ser los fármacos, algún tipo de fármaco que lo haya combinado, y también puede ser en casos de la eclampsia, por ejemplo, ¿no? En el caso de las mujeres embarazadas. Ahora, dentro de lo que son las crisis sintomáticas remotas o tardías, vamos a tener que estas pueden ser por una gliosis, pueden ser tumores cerebrales o enfermedades degenerativas. Para este tipo de crisis, nosotros vamos a pedir una tomografía axial computarizada craneal, ¿ya? ¿Cuándo vamos a hacer de manera obligada una tomografía? En casos de que haya déficit focal en nuestro paciente, que haya una alteración en el nivel de conciencia, solo vamos a valorar con un Glasgow, ¿no? También vamos a ver si tiene fiebre, en casos de que tenga trauma craneal resistente, cefalea persistente, que haya tenido antecedentes de neoplasia, paciente con tratamiento anticoagulante, sospecha de VIH-Sida, y en caso de mayores de 40 años. Entonces, en este tipo de casos, es de manera obligada por parte de nosotros como personal médico realizar una tomografía axial computarizada craneal. Ahora, es de carácter ambulatorio cuando nosotros hacemos una exploración neurológica y está normal, ¿no? Siempre que se puede hacer una resonancia magnética o una tomografía en 1 o 2 semanas, ¿no? Es decir, paciente viene y su exploración neurológica le realizamos y está normal. Entonces, no es necesario realizar una tomografía, pero sí se le puede sugerir realizarle una resonancia o una tomografía en 1 o 2 semanas por control, ¿no? Ahora, ¿cómo tratamos una primera crisis? Recordemos que no tenemos prisa en este tipo de casos, ¿ya? No hay prisa y lo podemos hacer de manera individualizada. Podemos remitirlo a control por neurología, ¿no? Que lo haga
O sea, que no es necesario que esté en urgencias, que lo podemos hacer una interconsulta o que vaya por consulta externa a neurología. De ingreso, lo que vamos a ver si hay una lesión en la tomografía, para ver si, vamos a hacer una tomografía para su estudio, ¿no? Y en caso de que haya mal control de las crisis, principalmente vamos a tener que hacer una tomografía. Ahora, si es una crisis epiléptica de paciente conocido, normalmente es el 25 y 50% de los epilépticos van a presentar una crisis a pesar del tratamiento. Es decir, es un paciente epiléptico y le damos tratamiento, pero puede tener una crisis, ¿ya? A pesar de que está con el tratamiento. Y suelen acudir a urgencias aportando el diagnóstico. Es decir, el paciente viene y dice, yo sufro de epilepsia y tomo tales medicamentos, pero igual me ha dado la crisis. Entonces, por eso principalmente vienen al servicio de urgencias. ¿Y cuál va a ser el motivo de urgencia? No puede ser porque haya una crisis diferente de las habituales, es decir, que el paciente ya conoce cómo son sus crisis epilépticas, pero en este caso fue muy diferente y por eso se asustó y por eso vino. Ahora, puede ser una crisis más frecuente de lo habitual, es decir, que sean muy seguidos, a pesar de que está tomando el medicamento. Entonces, en este caso también tenemos que hacer esto. Crisis con trauma craneal u otro traumatismo, esto también, ¿no? Puede que haya tenido una crisis, pero se haya golpeado o haya recibido otro traumatismo y que haya empeorado incluso sus crisis. Entonces, esto principalmente se ve a un incumplimiento o modificación reciente del tratamiento. También puede ser por otros fármacos que ha consumido el paciente, puede deberse a náuseas, vómitos, alteración de la vigilia y sueño, puede ser por estrés físico, psicológico, puede deberse a la fiebre.